Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Algún problema? ¿Me escuchan bien? Hola, Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Gracias, Víctor. Hola, Ángel, ¿qué tal? Diana, gracias. Valeria, Teresita, Milagros, ¿cómo están? Buenos días a usted. Hola, Lucero. Me pone Ángel, video no, audio sí que. No, video no ponemos. ¿Son profe que ponen video? ¿Me ponen que ponen su cámara? No, yo los considero mucho a ustedes y no les hago eso yo a ustedes. Oh, tan temprano ponerle mi cara, imagínense. Pues, no. Vamos a, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy vamos a tener un periodo de transición. ¿Ya? Hoy día vamos a explicar una transición. Así como en el básico se explicó la transición por si acaso aún no estoy poniendo ningún PPT, se explicó la transición de feudalismo a capitalismo, ¿no? Cuando hablamos del inicio de la Edad Moderna, medio torpe todavía, hoy vamos a explicar un poquito más detallado el paso de esclavismo a feudalismo, o sea, cómo se pasa de la Edad Antigua a la Edad Media, cómo es que Roma entra en crisis, ¿ya? Y cómo es que se inicia la etapa de la Edad Media, cómo se dan los inicios del feudalismo, ¿ya? Vamos a hablar un poco también de las invasiones bárbaras, vamos a hablar de los bárbaros, cosa que en el básico no se habló, ¿no? Entonces, esta vez sí vamos a tocar a los bárbaros, quiénes eran los bárbaros, a quiénes se consideran bárbaros, vamos a estudiar un poco su organización, ¿ya? Vamos a estudiar un poco sus características, porque la próxima semana vamos a hacer un tema que tampoco se hizo, como yo les dije, ¿no? En el básico se veían los temas básicos, valga la redundancia. La próxima semana vamos a hacer dos temas, sí, dos temas, que no se hicieron y que ahora sí. Y este es, hola cielo, Lucero y Marjorie, que es el Imperio Bizantino y el Islam, que son temas que también han venido en examen de admisión y que son temas que ayudan mucho a entender la Edad Media. Así que, sin más, vamos a ver esto de esa transición. Voy a utilizar también una página Word para explicar algunas cosas, ¿ya? Así que, hola Blanca, ¿cómo estás? Voy con esto, dame un segundo. Desaparezco esto. Tengo esto. Ahí está. A ver. Ahí estamos. Vamos a hablar pues de la caída del imperio romano. ¿Qué le pasó al imperio romano? ¿Qué le sucedió? Esto que tú ves aquí y que ustedes ya saben, ¿no? Ya saben que es normal que ya esto ya está colgado. Esto del día de ayer ya está colgado junto con las preguntas. Esas son las etapas que algunos autores dividen el imperio romano, ¿no? En el alto imperio y bajo imperio. ¿Eh? Alto imperio vendría a ser más o menos lo que también se conoce como principado, esa forma de gobierno que inauguró Augusto u Octavio. Recuerden que el primer emperador se llamaba Octavio, en algunos textos lo llaman Octaviano, porque es su nombre en latín, y que luego el propio Octavio, ¿ya? En el año 27 le dan el título de Augusto. Augusto es un título, que significaba semidivino,
casi divino. Y con el tiempo, Octavio deja de ser recordado por su nombre de pila y es recordado por su título. Por eso que se dice, el primer emperador es Augusto. Luego dice, profesor, pero no entiendo. Hay libros que dicen que el que gana la guerra civil, la última, que es la tercera, él es el primer emperador. Y el que gana la guerra civil se llama Octavio. ¿Cómo que el primer emperador es Augusto? ¿Que a los Octavio le dicen Augusto y cariño? ¿Como que a los Luis le dicen Lucho? No. Es que Octavio deja de utilizar y deja de conocérsele por su nombre de pila, Octavio u Octaviano, y pasa a ser recordado y conocido por su título, que se convierte en su nombre. Es así. Entonces, este Alto Imperio tiene a la dinastía Julia Claudiana, a la dinastía de los Flavios o Vespasianos, a la dinastía de los Antoninos, ¿no? ¿Te acuerdas de acá? Este dato es importante. Trajano, ¿no? Se da la máxima expansión. Y esto lo vamos a ver ahorita. Durante su imperio se alcanzó la máxima extensión, ¿no? Durante el siglo II. Esto es durante la dinastía la dinastía de los Antoninos, ¿me entienden? Y Caracalla, ¿no? El que da la ciudadanía. Esto de acá es esto de acá. Acá se han hecho destacados, ¿no? Octavio nombrado, incendio de Roma bajo... ¿Ves que ya no colocan incendió Roma Nerón? Dice incendio, no lleva tilde, de Roma bajo el reinado de Nerón. ¿Mm? Erupción del Vesubio, que tuvo como repasito la semana pasada, que es durante el reinado de Tito, que es en la época de los Vespasianos, ¿no? Conquista de Mesopotamia, que eso ya tiene que ver con la época de los Antoninos, inicio de la construcción de la muralla de Adriano, Mesopotamia conquista del Trajano. Adriano es el que le sigue. ¿No? Y la ciudadanía que es Cala. Luego llega un periodo de crisis, que lo vamos a ver. Ahorita vamos a estudiar esto. ¿No? Acá dice, los germanos invadieron la frontera, el río Danubio, los persas permitieron frontera, saqueo de las ciudades. Y bajo imperio. Nosotros lo que nos interesa es esto. Alto imperio, el alto imperio, que es lo que yo les decía, que se conoce como el principado, y el bajo imperio, que se conoce como el dominato. ¿Ya? Dominato. Donde no hay que perder de vista esto de aquí. Época de reformas para superar, perdón, los problemas del imperio. O sea, esto de aquí no ha desaparecido. Esto de aquí, ya, esto de aquí no se ha solucionado. No se ha solucionado. Esto se mantiene. Esta crisis se mantiene. Y durante el Bajo Imperio se aplican una serie de reformas para darle solución a esta crisis que no se va a solucionar. ¿Ya? Que no se va a solucionar. Eso debe tener bien claro. Y mira lo que dice acá. Una de las características de la crisis es esto. Disminución del comercio. Ahora lo voy a explicar. Ahora lo voy a explicar. ¿Está bien? Y una solución a esta crisis es esto. Economía de autosuficiencia. Eso manténlo así, bien presente. Si es posible, apúntalo, porque lo vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Y esto es lo que nos toca ver hoy día. El Bajo Imperio. El Bajo Imperio. Vamos a ver. El Bajo Imperio. Se inicia, como tú lo ves aquí, con Diocleciano. ¿Ya? Ahí lo tienes. Diocleciano. Él es Diocleciano. El Bajo Imperio. Se le llama Bajo Imperio porque, como ya te diste cuenta, es el periodo en el cual el Imperio Romano está en crisis. El Imperio Romano está en crisis. Crisis, vuelvo a insistir, de la cual este imperio no va a salir. ¿Está claro? No va a salir. Una de las medidas, una de las reformas que este emperador Diocleciano trató de utilizar y que en su momento le sirvió fue la tetrarquía. La tetrarquía. Tetra, 4. Tetra, perdón, 4.
No olvidemos, clase de la semana pasada, ¿ya? Que producto de la crisis del Imperio Romano se había dado la anarquía militar. Es decir, que en más o menos 50 años los generales romanos habían abandonado, muchos de ellos, sus puestos fronterizos, o sea, habían abandonado sus labores en las fronteras y habían invadido Roma. Sí, los propios generales romanos con sus ejércitos habían invadido Roma para hacerse del control del imperio. O sea, entre ellos comenzaron a matarse para hacerse el control del imperio. Algunos autores calculan, por el número de emperadores que hubo, que más o menos hubo un emperador cada 9 meses, de los cuales solo uno murió en su cama, de enfermo. El resto, todos murieron en manos del siguiente emperador. Entonces, esta situación, que ahora te voy a explicar por qué, donde los generales romanos se mataban entre ellos, no solamente debilitaba a Roma internamente, sino que también mostraba a Roma hacia afuera una cara de debilidad. Y esto era aprovechado por los pueblos extranjeros, a los cuales los romanos llamaban bárbaros. Otro dato a tener en cuenta, los bárbaros, los tan famosos bárbaros que uno habla acerca de la historia romana, no están relacionados a un solo grupo, ¿entiendes? No es que, mira, un bárbaro es toda aquella persona blanca, de ojos claros, cabello largo, barba larga, que anda con su escudo de madera, su hacha, ¿no? Tipo, no sé, Ragnar, tipo, no, no es así. Los romanos habían tomado este término bárbaro de los griegos, ¿ya? De los griegos. Profe, o sea que los romanos tomaban términos de los griegos, ¿no? Bien copiones, ¿no? Claro, bien copiones eran los romanos, ¿no? Sí pasaron, profe, ¿no? Sí. Felizmente eso ya no sabemos nosotros, ¿no? Claro. ¿Tu wifi está bien? ¿Sí? ¿Tu wifi está bien? Qué bien. Me da mucho gusto, ¿no? Es una pena que ya no vayas al party, ¿no? Ujú, claro. ¿Tienes tu laptop o tienes una tablet? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Tu outfit? ¿Sí? Muy bien. Claro. ¿Formaron un team? Bien. Ya, igualito de guachafos somos también nosotros, que agarramos términos que pueden ser traducidos, pero que no los traducimos. ¿No? No los traducimos, porque nos gusta que suene mejor en inglés. ¿Ya? Igualito de guachafos, igualito de copiones que los romanos somos. Así que no te quejes de los romanos. ¿Ya? Profe, pero los romanos copiaron a los griegos la religión. Ajá. Y tu otaku de la cuadra, ¿a quién le está copiando? Y tu amiga bien latina, que anda con términos coreanos y se viste como coreana, ¿a quién está copiando? No es copia, ¿entiendes? No es necesariamente es copia. ¿Ya? Entonces los romanos, ya boté mi cólera. Así, es bueno ser profesora, te ahorras la terapia. Entonces los romanos tomaron ese término de los griegos, bárbaros. Y los griegos, al igual que los romanos, utilizaban el término bárbaro para designar a toda persona que en el caso griego no era griego y en el caso romano obviamente no era romano. Entonces, curiosamente, si ya te diste cuenta, cuando los griegos usaban el término bárbaro, para los griegos los romanos eran bárbaros, porque la palabra griego es extranjero, así en toda la extensión del término, extranjero. Lo que tú y yo llamamos extranjero, ¿está bien? Lo que tú y yo llamamos extranjero, los griegos y luego los romanos llamaban bárbaros. Así es la cosa. Por lo tanto, es cierto que hubo bárbaros altos, de ojos claros, de tez clara, con hachas, ¿no? Que adoraban a Odín, a Thor, a Loki. Pero también es claro, también es cierto que habían bárbaros que no eran así, los bárbaros de Asia, ¿no? Atila,
Cristo era un bárbaro para los ojos romanos, Cristo era un bárbaro. Jesús era un bárbaro para los ojos romanos. Los africanos, los egipcios eran bárbaros, ¿no? Entonces, el concepto bárbaro es muy amplio, muy, muy amplio. Porque cada vez que nosotros googleamos bárbaro, nos sale un tipo de barba, ¿no? Medio Odín, medio Thor. Ah, porque son esos los bárbaros que invaden Roma. Y ahora vamos a explicarlo por qué. Entonces, vuelvo aquí. La anarquía militar no solamente perjudicaba internamente a Roma, sino también que perjudicaba externamente, ya que los bárbaros, o sea, los extranjeros, principalmente los blancos, ¿no? Que son considerados bárbaros germánicos. Es como decir, en el Perú hay muchos extranjeros y extranjeras. Tenemos principalmente extranjeros venezolanos. Igual, bárbaros germánicos, ¿no? Que era una ubicación, ahora lo vamos a ver. Estaban aprovechando esta discusión, ¿no? Estaban aprovechando este conflicto, esta crisis. Y viene Diocleciano y le pone fin a esto. ¿Cómo? A través de una tetrarquía. ¿Ya? Tetrarquía. Eso es lo que hace Diocleciano. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Mira? Acá ya más o menos, ¿no? Él implanta una tetrarquía, él se reserva la autoridad suprema, ¿no? O sea, decir que Tetra 4 divide el imperio en 4, profe, sí, pero decir que los 4 tenían poder equitativo es falso. Eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque habían 2 Augustos, o sea, 2 emperadores, y había 2 príncipes. Vamos a verlos ahorita. Aquí está. Tetrarquía. Habían 2 Augustos. Habían 2 Augustos. Uno era Diocleciano, que tenía Oriente. Acá está, ¿no? Acá está. Diocleciano, en italiano. Diocleciano, Oriente, esa es la zona de Diocleciano. ¿Por qué no se quedó con Roma, profe? ¿Por qué se lo entrega a Maximiano, al otro emperador? ¿Por qué si él conserva todo el poder, o bueno, gran parte del poder, ¿no? Entre comillas, los dos eran Augustos, sí. Los dos eran emperadores, sí. Pero, profe, ¿por qué Diocleciano se guardó más poder para él? Exacto, él de la idea, él guarda más poder para él. ¿Por qué se queda con Oriente? ¿Por qué no se quedó con Roma? ¿Por qué le entrega Occidente a Maximiano? Porque ahí ya te das dando cuenta de algo. ¿Qué cosa? ¿De qué te das cuenta? De que ya los romanos se toman conciencia de que económicamente hablando, más poderoso es Oriente. Mucho más poderoso es Oriente. ¿Por qué? Egipto, el trigo, rutas comerciales, ¿ya? Además, los grandes problemas y los grandes imperios vienen de Oriente. Entonces, si Roma debe protegerse de Oriente. Aquí está el problema, en Oriente. Entonces, Oriente es sumamente importante para Roma porque, uno, económicamente lo abastece de productos como el trigo, principalmente. Y dos, es importante económicamente también porque acá está la ruta de la seda y las especias, una ruta muy antigua. Y tres, porque aquí están los grandes imperios asiáticos, ¿no? Entonces, por eso que Diocleciano toma esta zona. Ahí lo tienes. Las provincias acá están. Si lo ves aquí, este Maximiano, aquí está Maximiano. ¿Lo ves? Y aquí ves el colorcito, ¿no? Que él domina. Mientras que este es Diocleciano. Además ahí dice Augusto de Occidente y Augusto de Oriente. Y ya, de esta manera Diocleciano, ¿por qué hace esto? Ah, porque Diocleciano, mira, él es general. Él es general y él es general. Y los generales se habían estado matando entre ellos en la etapa de la anarquía militar por ambición. Entonces, Diocleciano les hace entender, primero al segundo general más poderoso, al que en teoría iba a darle golpe de Estado a Diocleciano y matarlo, y sería el siguiente emperador. Le hace entender que si ellos comienzan a matarse, como lo han venido haciendo en los últimos 50 años, es muy probable que Maximiano sea el siguiente emperador. Pero después vendrá Galerio, Constancio Cloro, que son dos generales importantes, ¿ya? Y lo van a matar a él. Y esto va a seguir.
Él dice, hay que poner un alto. Al final, ¿qué vamos a gobernar si nos estamos matando entre nosotros? ¿Mm? ¿Qué vamos a gobernar? Por eso es que llegan este acuerdo. Y para tenerlo contento a Maximiano, le dice, mira, te voy a dejar Roma, ¿qué más quieres? ¿No? Te vas a quedar en la capital. Yo me voy a la provincia. Tú te quedas en la capital. Y luego convencen a los siguientes, ¿no? Galerio y Constancio Cloro. Galerio era el César, o sea, el heredero. Diocleciano se la puso clara. Galerio, tú vas a ser el siguiente emperador. Y no tienes que esperar a que me muera. Yo voy a dejar el imperio. Y Maximiano también. O sea, no es que tienen que esperar ustedes que nosotros de viejito lleguemos. No, no, no. Nosotros llegado un momento vamos a dejar el imperio. Y se lo vamos a entregar a cada uno de nuestros Césares. Yo te lo entrego a ti. Y Maximiano se lo entrega a Constancio Cloro. Y ustedes, una vez como emperadores, vayan viendo a quién se lo van a dejar. O sea, ustedes ya vayan buscando sus siguientes Césares. Esa fue la idea de Diocleciano. Pero como te das cuenta, ¿no? Constancio Cloro, el César de Occidente, mira lo que está gobernando. Mientras que Galerio, el César de Oriente, mira lo que está gobernando. Esa fue la idea. Y acá está la famosa división de Roma, ¿no? Roma de Occidente, Roma de Oriente. Esto fue una pregunta de examen de admisión. Me corrijo. Fue una pregunta de simulacro de examen de admisión de San Marcos. Esas preguntas que San Marcos toma a inicios de marzo, así más o menos unas semanas antes de su examen de admisión. Esta fue una pregunta. ¿Mm? Creo que fue el penúltimo simulacro, si la memoria no me falla. No fue de examen de admisión, fue de simulacro. ¿Mm? La tetrarquía. Ahí la tienes. Vamos a lo siguiente. Constantino el Grande. ¿No? Constantino el Grande, jóvenes, señoritas, fue el hijo de Constancio Cloro. Fue el César de Constancio Cloro. Pero él no respetó la tetrarquía. Al contrario, él acabó con la tetrarquía. Él le pone fin a la tetrarquía. ¿Ya? Es por eso que en esa guerra que él va a tener, dicen que él le reza a todos los santos y a todos los dioses. Él le reza a todo el mundo, le reza para poder vencer en esas guerras. Y al final, él menciona, ¿ya? Que entre tanto rezo, él ve en el cielo una cruz. ¿Está bien? Una cruz. Y él considera, pues, que el Dios cristiano, ¿está bien? El Dios cristiano era el Dios que lo estaba escuchando y lo iba a ayudar. Es por ello que él, con el tiempo, él se vuelve cristiano. Él va a ser, Constantino el Grande, va a ser el primer emperador romano católico o cristiano. Pero él se vuelve cristiano en su lecho de muerte, ¿no? Pero es cristiano. En realidad el cristianismo va a ser adoptado también como una forma de darle solución a la crisis de la República, de la crisis del Imperio Romano. Eso lo vamos a hacer después, ¿ya? Eso vamos a hacer después, eso te voy a explicar, pero ten en cuenta eso. ¿Mm? Constantino va a ser el primer emperador cristiano, deja de lado el paganismo, deja de lado el adorar a Júpiter, el adorar a Plutón, el adorar a Neptuno y un largo etcétera, y él adora a Cristo, a Dios, pero ya en su lecho de muerte. Él lo que sí va a hacer en vida fue aplicar el edicto de Milán, que lo tienes aquí, en el número 4, el edicto de Milán, el cual consistió, el edicto de Milán, consistió en dar libertad de culto. Eso fue el edicto de Milán, dar libertad de culto. Esto no es un dato menor, porque algo te mencioné la semana pasada.
los romanos no tenían problema con las religiones. O sea, mientras que las religiones que conformaran el imperio romano respetaran a los dioses romanos, ellos no tenían problema. El problema religioso que tuvo el imperio romano en sus inicios fue con las religiones monoteístas. Es decir, cuando Roma crece hacia Oriente, Roma en primer lugar choca y conoce a los judíos que se encontraban en el territorio de Canaán, ¿no? Estaban bajo el poder de los griegos. Entonces los judíos, a diferencia de otros pueblos que Roma había conquistado en la época republicana y ahora imperial, los judíos tenían una característica: eran monoteístas, es decir, solo creían en un Dios. Y para hacer la situación mucho más complicada, ¿ya? Los judíos solo creían en un Dios y no aceptaban más dioses. O sea, no es que decían, mira, yo creo en mi Dios y respeto tu creencia en otros dioses, ¿no? Bueno, pues no. Tú crees en Júpiter, bien con tu Júpiter, y yo creo en mi Dios, en Yahvé. ¿Entiendes? No era así los judíos. Los judíos eran, yo creo en Dios y solo Dios existe. Júpiter, Plutón, Neptuno, esos no existen, son falsos. Entonces imagínate cómo le chocaba eso a un romano que acababa de conquistar a los judíos y el conquistado venía con todos esos aires y prepotencias a decirle eso al romano. Entonces el romano eso le molestaba mucho. Es en esos años de conquista romana, esa zona, estoy hablando del inicio de la República, del Imperio Romano, es que nace del judaísmo, se desprende del judaísmo una nueva rama, que es el cristianismo. El cristianismo, que va a seguir las ideas y va a seguir las enseñanzas de un judío, que es Jesús, que es Cristo, ¿no? Este cristianismo tiene las bases del judaísmo, se centra en el judaísmo en sus inicios. Tanto es así que los primeros libros de la Biblia son judíos, del Antiguo Testamento me refiero. Pero la gran diferencia es que los seguidores del cristianismo consideran a Cristo Dios, no solamente el Mesías, o sea, no solamente la persona que venía pues a cumplir una especie de profecía salvadora, ¿no? Donde los judíos lo que esperaban era un gran general a lo David, que viniera a acabar con sus enemigos. No, los cristianos consideran que el Mesías no es un gran general. Los cristianos consideran que el Mesías es el Hijo de Dios y que él viene a salvarnos, sí, pero viene a salvarnos no con un ejército, viene a salvarnos del pecado con su sacrificio. Entonces, toda esta nueva interpretación que los seguidores de Cristo, que a partir de ahora llamamos cristianos, le dan a esas llamaríamos profecías que se encontraban en los textos judíos, hace que nazca una nueva rama. La rama de judíos que cree en Cristo como Dios, que cree que Cristo es el Mesías, que cree que el Mesías no tiene que ser un guerrero, sino que su salvación, la salvación nuestra, pasa por su sacrificio y por su resurrección, ¿ya? Y que a diferencia de los judíos, el cristiano adora a un solo Dios, es cierto, no acepta más dioses, hasta ahí es muy parecido al judío, es igualito al judío, pero no fomenta la guerra, no fomenta la desunión, no fomenta la revuelta, no fomenta el que vayamos a tomar Roma, que te harás creído, vamos a hacer un plantón, no hace eso, cosa que los judíos se hacían, ¿ya? Cosa que los judíos al inicio se hacían. Por eso que los judíos terminan siendo castigados, pues. Los cristianos no. El cristianismo tiene mucha pegada dentro de los sectores más pobres. El cristianismo tiene mucha pegada dentro de los sectores más populares de Roma, dentro de los sectores de esclavos de Roma, y eso se debe a su propio discurso.
del discurso cristiano de esta época, del siglo II, del siglo III, es un discurso donde te das cuenta que la promesa que dan los cristianos es una promesa donde el mundo va a cambiar, pero a posterior, después de la muerte. Es decir, que si tú sigues las reglas del cristianismo, la mejora vendrá en la promesa de un cielo. Ahí está la mejora. Y donde en una especie de revancha, el humilde, el que espera, ¿no? El que se humilla, el que aguanta, va a ir al cielo, donde estará Dios, los ángeles, comerá miel, como dicen, ¿no? Tomarán vino, mientras que el que te persiguió, el que te humilló, el que te maltrató, el que se enriqueció y vivió de lujos a costa de tu sufrimiento, en la otra vida, que es la eterna, vivirá pues castigado ya sea en el infierno o en el purgatorio. Entonces es una especie de revancha. ¿Mm? Cristo lo decía, ¿no? Hemos venido a este valle de lágrimas a sufrir para que el sufrimiento limpie nuestro corazón y un corazón limpio y puro sea digno de estar a la diestra de mi Padre. Aquellos que no lo hacen estarán a su siniestra, o sea, bajando hacia el infierno. Entonces, esto hacía el cristianismo una religión idónea, y hasta hoy lo sigue haciendo, en época de crisis. Entonces, cuando el Imperio Romano, vuelvo a Constantino, entra en crisis, porque ya está en crisis, perdón, desde años atrás, Constantino se da cuenta pues que el cristianismo ha crecido mucho. ¿Ha crecido mucho por qué? Por la crisis. ¿O tú crees que es casualidad que haya tantas iglesias cristianas en la actualidad? ¿Mm? ¿O tú crees que es casualidad, date una revisadita nada más por internet, que haya tanto crecimiento del cristianismo en todas sus variantes? ¿O tú crees que es casualidad que haya tantas tendencias musulmanas en todas sus variantes? Es porque muchos consideran que estamos en crisis. Crisis de valores, la humanidad ha entrado en crisis. Muchos consideran hoy, recuerda que si la historia no me explica el presente, no me explica nada, muchos consideran hoy que lo que está pasando son señales. El COVID, el cambio climático, que antes acá había nieve, hoy no lo hay, ¿no? La legalización del aborto en algunos lugares, el matrimonio entre personas del mismo sexo, las guerras, el que haya tantos pedófilos o ahora hay mucha mayor información sobre ellos, el que haya tantos casos de gente asesinada. O sea, todo eso para un gran sector de la población, sin importar de qué religión sea, todo eso para ellos, según sus religiones, son pruebas claras de una crisis. Y son pruebas claras de un final. Llámese apocalipsis, como dicen los cristianos, o como dicen otros, Ragnarok, como le dicen los nórdicos, que por si acaso la religión nórdica, la religión de Odín ha vuelto, ¿eh? No es broma, ha vuelto. Profe, a raíz de vikingo no, ha vuelto. O se llama el neopaganismo, ha vuelto el neopaganismo. Acá en el Perú hay. Entonces, ellos lo ven así. Y obviamente que se acerca el fin del mundo, según visto desde los ojos de tu religión, o sea, el juicio que vaya a ser tu Dios, el que creas, se acerca. Entonces hay que comenzar a acumular puntos. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Me pongo a rezar, me pongo más buena persona, respeto los mandamientos, si es que soy cristiano, respeto las normas, ¿no? Me siento más observado desde un poder divino, y esta cosa se está saliendo de control, yo no quiero pasarme la eternidad pues ancochándome en el infierno, ¿no? Entonces la gente comienza a formar parte de una iglesia, comienza... ¿Mm? No es raro que en Estados Unidos desde hace más o menos unos 10 años
ven esa tendencia, pues, nuevamente a la religiosidad, muy fuerte en ellos. Hasta hubo una tendencia con los, promocionado por Disney, con los hermanos Jonás o los Jonas Brothers, acerca de que la gente que los seguía tengan su famoso anillo o aro de castidad, de que los chicos en Estados Unidos o los fanáticos de los Jonas Brothers juren con ellos de que debían ser vírgenes hasta el altar, algo que es muy propio del cristianismo. Y muchas chicas que eran fanáticas de este grupo hicieron ese juramento de mantenerse virgen al altar. En Estados Unidos y en Europa hay toda una ceremonia que es como una especie de quinceañera con una cruz en medio del salón de baile, donde la hija baila con el papá y le promete al papá, estoy hablando de ahora, siglo XXI, 2021, donde la niña le promete al papá en una ceremonia pública con los familiares de que ella será virgen hasta el matrimonio. ¿Entiendes? Algo que nos llama mucho la atención a los que somos, que tenemos 40, es que en los 90 Britney Spears y no me acuerdo cómo se llama el otro, Justin Timberlake, juraron que ellos seguían siendo vírgenes. Yo no sé qué así, y dice, ¿por qué este tema? Porque es propio el renacimiento de religiones, del renacimiento de ciertos principios morales y éticos, el renacimiento de muchas de esas cosas en un momento donde cierto sector de la humanidad considera que hay crisis. En el caso romano, ¿cuál era la crisis? Emperadores matándose, decadencia del comercio, invasiones bárbaras. Entonces los cristianos estaban en su salsa, decían, ven, aquí están los símbolos del apocalipsis, se acerca el fin del mundo. Y la gente que estaba muy pegada al cristianismo rezaba, rezaba, rezaba. Constantino se da cuenta que ese gran público romano que se ha vuelto cristiano le hace más caso al obispo de Roma, que tú hoy llamas papa, que al propio emperador. Entonces Constantino va y le dice, oye, habla una con otra, ¿no? Yo te apoyo, dejo de quemar a tu gente, dejo de alimentar a mis leones con tu gente, ¿ya? Y tú le dices a tu gente que comience a obedecer al emperador. Ese es el edicto de Milán. Es un tratado político, ¿no? Y ahora, profe, siempre el cristianismo. Dime qué religión es política. Eso es lo que pasa. Y la otra gran obra, pues, de Constantino el Grande es el fundar la ciudad de Bizancio, ¿no? La ciudad griega la terminó refundando, ¿no? Refundando. Y la convierte en lo que conocemos como no, Teodosio el Grande. Profe, puro grande, ¿no me viene este porque no? Sí, así se le llama, Teodosio el Grande. Con Teodosio lo que vamos a hallar es la división de Roma. ¿Por qué? Porque se siguen tomando medidas para darle solución al imperio romano, pero muchas no están funcionando. Entonces Teodosio va a tomar dos medidas importantes. La primera, Teodosio ya es cristiano, ¿no? No es como Constantino que se vuelve cristiano al final de sus días, no, Teodosio es cristiano, y Teodosio no solo evita la persecución a los cristianos, porque el edicto de Milán lo que hace es eso, evitar la persecución a los cristianos, diciendo que los cristianos son libres de ejercer su fe. Eso es libertad religiosa. La libertad religiosa es que tú eres libre de ejercer tu fe. Teodosio no, Teodosio sí va más allá. Teodosio, con el edicto tesalónico, hace que la religión de Roma sea el cristianismo. O sea, ahora la religión oficial es el cristianismo. Y ahora, curiosamente, los cristianos que fueron perseguidos por siglos, ahora ellos comienzan a perseguir para acabar con todo tipo de paganismo o con todo tipo de herejías. ¿Mm? ¿Qué es una herejía? Bueno, una herejía es toda persona o todo grupo de personas que cree en Dios, que se basa en las Sagradas Escrituras, entiéndase la Biblia, pero no está siguiendo la interpretación dada por los sacerdotes de la Iglesia Cristiana Católica, o como se le conoce, la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Entiendes? Aquellos grupos de personas que creyendo en el Dios cristiano, que creyendo en Cristo, que tomando como libro
la Biblia, en especial la famosa Biblia Vulgata, que es la primera Biblia, la Biblia escrita en latín, la Biblia que hacen los sacerdotes en Roma, y la interpretan de manera distinta a la interpretación cristiana católica, que es considerada en esa época como la interpretación oficial, entonces a ese grupo de personas que no sigue la idea del cristianismo católico, un ejemplo, Cristo es un semidios, un ejemplo, María tuvo más hijos, un ejemplo, Cristo tuvo un hijo, un ejemplo, Cristo no es Dios. Ya, a esas personas se les llama herejes, herejes, y se les persigue en este periodo. Así que los cristianos no solo persiguieron a los paganos, sino que también persiguieron a los herejes. ¿Me entiendes? A los herejes. Entonces, eso es lo que comienza a darse a partir de Teodosio. Y bueno, Teodosio también pues divide el Imperio Romano, ¿no? Entre sus hijos. A Honorio le entrega el Imperio Romano de Occidente y a Arcadio le entrega el Imperio Romano de Oriente. Así fue como lo divide nuestro amigo Teodosio. Antes de pasar a dar una implicación sobre los bárbaros, voy a ver si tienen alguna consulta. A ver. Vamos por acá. Disculpe que estoy un poco con garraspera. Por lo general es así. Es que bromean con eso o han estado bromeando con eso del inglés. Bueno, en realidad la gramática, como ustedes bien saben, ¿no? La gramática dice que cuando tú utilizas un término que ha sido popularizado, pero que el término está en inglés, ¿no? Y no lo puedes traducir, lo debes hablar, lo debes pronunciar como se lee en español. O sea, si sea como acá veo a Gerald que dice la de los BTS, ¿no? Dicen, no, se ofenden las K-pop, no es BTS, no es BTS, porque ya se popularizó. No es Wi-Fi, no te mates, es Wi-Fi. Más, si alguien te dice, habla bien, no, habla bien tú. Yo estoy hablando bien el castellano. Decir Wi-Fi, off, es de como decir aigan, nadie, es exactamente igual de pésimo que estás hablando castellano, es decir así. Si ya está popularizado, no es Wi-Fi, es Wi-Fi. Si la tablet tiene traducción que es tableta, la respuesta, la forma de poder decirse también es tableta, porque estás hablando castellano o español. Ajá, a ver, no, no, no. Ahí está Ángel como Lázaro y el Rico. Bueno. Acá Jesús me dice, ¿dónde están los que se van a lavar Odín? En realidad, han aparecido bastante, Juan, en Europa, Alemania, los países nórdicos como Noruega y Suecia. Francia también los tiene, creo que ya los aceptó como religión. Acá en Sudamérica sé que hay en Perú, hay en Argentina, hay en México y en Brasil. Tú los puedes reconocer, son pocos, ¿ah? O sea, está hablando de Perú que 200, 300 personas, ¿no? Tú los puedes reconocer porque así como los católicos o cristianos llevan una cruz colgada del cuello, los que siguen esta religión que se llama el neopaganismo llevan un martillo colgado del cuello. No un martillo verdadero porque le reventaría, sería como tu faraón, no sé qué cosa, sino un martillo pequeño, colgado del cuello. Y sí, yo tampoco sabía que existía esto. Me enteré debido a una serie que estaba viendo que se llama American Gods, los dioses americanos, y ahí hablaban unas cositas así, yo me pareció interesante, comencé a buscar
¿no? Dejé el capítulo y comencé a buscar y una cosa me llevó a otra y terminé dándome cuenta de que existe un rebrote del neopaganismo. O sea, hay gente que tú puedes decir, oye, ¿qué tal? ¿Tienes un minuto? Quiero hablarte de Dios. Hay gente que se va a sentar a tu costado, oye, ¿tienes un minuto? Te quiero hablar de Loki, ¿no? Y sí, no es broma. ¿Qué hace Donald Trump ahí? La iglesia ortodoxa lo vamos a ver la próxima semana, Fabricio, porque la iglesia ortodoxa nace en el siglo XI, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana cuando hablamos de Bizancio. Ante los ojos, Oscar me dice, judíos eran herejes, ante los ojos de los cristianos sí. Es más, si en la sala, que obviamente es altamente probable, debe haber al menos un 20 o 20% o un poquito más, ¿ya? De personas que son cristianos, no católicos, porque quiero que entiendan esto. Cristianismo se le dice a la postura religiosa donde tú consideras que Cristo es Dios, miembro de la Santísima Trinidad o no, pero es Dios. Y sigues las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo las sigues y en base a qué interpretación? Eso divide el cristianismo en iglesias. ¿Estamos claros? Y una de las tantas iglesias cristianas es la iglesia católica. Hay otras iglesias, entre ellas, no sé, pues los testigos de Jehová, entre ellas los adventistas, entre ellas los luteranos, los presbiterianos, los puritanos, los cuáqueros y un largo etcétera. ¿Está claro? Entonces muchos de ustedes pueden decir, profe, yo soy cristiano, pero no soy católico o no soy católica. Entonces, profe, ¿yo soy hereje? No, no lo entendí, no te preocupes. La palabra hereje se utilizó hasta el siglo XX por parte del cristianismo católico. Por parte del cristianismo católico. Hasta ya no se utilizaba mucho en el siglo XX, pero si le queremos dar un acta de defunción a ese término, podríamos decir que fue en el año de 1965, cuando se concluye el Concilio Vaticano II, y en ella la Iglesia Católica decidió, porque en ese concilio había invitado hasta los cristianos evangélicos, decidió dejar de utilizar esa palabra definitivamente de hereje para denominar a todas las demás iglesias, a la iglesia ortodoxa, a las iglesias evangélicas, y comenzó a llamarlas iglesias hermanas. Entonces, hoy día, un católico informado no llamaría hereje a un evangélico, lo llamaría iglesia hermana. Pero en el siglo II, en el siglo V, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, sí lo llamaban herejes. Y en algunos casos hasta eran producto de persecuciones por parte de los católicos y también eran producto de la Santa Inquisición, ¿no? Santa Inquisición también a los herejes también se les quemaba. Ah, claro, Jesús. La Biblia escrita en latín se llama Vulgata. La Biblia Vulgata, que es la base de todas las Biblias cristianas. Todas las cristianas. Marjorie, el concilio de Nicea trata acerca de una serie de acuerdos que los cristianos católicos llegan. Uno de los acuerdos que los cristianos católicos llegó en el concilio de Nicea fue el reconocer a Cristo como Dios. Sí, hasta ese momento hay un fuerte debate. ¿Quién era Cristo? ¿Era Dios? ¿Era el Hijo de Dios? ¿Entiendes? Y si era el Hijo de Dios, ¿sigue siendo Dios? ¿Es un semidios? Era un debate muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Entonces, en el concilio de Nicea, por una votación a brazo alzado, por mayoría mínima, ¿ya? Se aceptó que Cristo es el Hijo de Dios, forma parte de la Santísima Trinidad y por lo tanto es el mismísimo Dios, pero convertido en humano. Por eso se dice el verbo hecho carne. Eso es lo que se establece. Ah, y también si la memoria no me falla, acá me pueden corregir, en el concilio de Nicea se acepta que el 25 de diciembre va a ser la fecha designada para recordar el nacimiento de Cristo. Porque ustedes saben bien que el natalicio, no puedo se llama Navidad, el natalicio de Cristo.
Porque usted sabe bien que nadie sabe cuándo nació Cristo. Sí, Corina, Teodosio era un César. Era un César en el sentido, Corina, en el sentido de término de César como los emperadores. Pero César como príncipe de un Augusto, no, porque la teotarquía, Corina, había acabado con Constantino el Grande. Con él acaba la teotarquía. A partir de Constantino para adelante, todos son emperadores. Todos son César Augusto, César Augusto, César Augusto. Fue durante el periodo de Diocleciano donde se separa en Augusto para el emperador y César para el heredero. El heredero. César para el heredero. Pero de Constantino para adelante ya no hay esa división, ya no hay esa tetrarquía, solamente hay un emperador. Es el Lee. No, Manuel. Ahí sí, discúlpame, pero estás equivocado. Los católicos solo alaban a Dios. No alaban ni a la Virgen ni a los santos. Y ojo, te lo dice alguien que no es católico. ¿Eh? Ahora, te explico y, y entiendo por dónde va tu idea. El catecismo cristiano católico, que no es el librito que tenemos en el colegio, es un libro que es tan grueso como la Biblia, es claro, el único que es objeto, sujeto de adoración y veneración es Dios. Nada más. Los santos, la Virgen, en todas sus presentaciones, no son, así te la ponen clara el cristianismo católico, no es objeto de veneración y alabación. No. Ahora, ¿cuántos católicos que tú conoces, Manuel, se han leído el catecismo completo y la Biblia completa? ¿Cuántos de los que celebraron Navidad se han leído completamente la Biblia? Entonces, viven una fe, pero viven una fe ignorando muchas cosas. Y lo que siguen como muestra de esa fe, como las procesiones, el tener a un santo en su casa, no es propio de la iglesia como institución, es propio de la costumbre. Por eso que se habla de una iglesia formal y de una iglesia popular. La iglesia formal es la iglesia que tiene reglas, normas y que tiene textos. La Biblia, el catecismo, las encíclicas. Y está la iglesia popular, que son las personas bautizadas, creyentes y seguidoras de la Iglesia Católica, pero que en su vida se han leído siquiera un libro completo de la Biblia, porque consideran que no es necesario. Entonces, vienen repitiendo equívocos que la Iglesia Católica ya no acepta. Es como decir, yo digo, las barras de los equipos de Alianza U, ¿no? Que son los que tienen barra, Cristal tiene 3 personas. Las barras de los equipos de Alianza U, ¿ya? El equipo es malo. ¿Por qué? Porque hace que sus barras tiren piedra. Perdóname, en ningún estatuto de Alianza Lima o de Universitario de Deporte dice que el hincha de tira piedra. ¿Entiendes? Entonces, ahí sí. Por lo tanto, si yo leo bien, Manuel, lo que tú dices, tienes razón. Dices, bueno, profe, en cambio el católico alaba, el católico sí, la iglesia no. ¿Ya? O sea, tu afirmación es correcta, Manuel Alejandro. Pero quiero yo, al menos, gracias a tu participación, que te agradezco, quiero hacer esa salvedad. Existe la Iglesia Católica oficial y la Iglesia Católica popular. Y eso no lo digo yo, eso hay textos sobre eso. Exacto, Manuel. El judaísmo es antes de la llegada de Jesús y el cristianismo es después de la llegada. En Europa Occidental, sí, Rodrigo, la división. Edicto tesalónico, Lucas. El edicto de Teodosio se llama edicto tesalónico. Honorio y Arcadio fueron este ángel. Ya voy a pasar a lo que sigue, ¿ya? Ahí está Juan, la acaba de responder. No, Ángel, Rómulo Augustulo y Constantino 11, Ángel, ellos son los últimos emperadores de esos imperios.
Ahí como Juan te está ahí comentando, ¿no? Cuatro gatos, dice otro. No, sí existe, no es redundancia, sí existe. Lo que pasa, Oscar, es que estamos acostumbrados a hacer esto, no sé si has escuchado, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer esto, ¿no, Oscar? Oscar dice, no, escuché que hay gente que dice que ser cristiana y católica no existe. No, lo que pasa es que, Oscar, que estamos acostumbrados a esto, ¿no? Oscar, un ejemplo, Oscar, ¿no? No sé de qué fe seas. Un ejemplo, Oscar, tú eres católico y yo soy cristiano. Y lo ponemos como algo distinto, ¿no? Oh, guarda, que viene cristiano, sí, 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 ¿no? Oye, ella, esa ropa, ese vestido, ¿por qué? Ah, ah, que es cristiana. Pero tú le preguntas, ¿pero tú celebraste Navidad? Sí, sí, pero tú también eres cristiano, entonces, pues. Tú eres cristiano católico. Ella es cristiana, ahora hay que habría que preguntarle de qué iglesia. Adventista, del séptimo día, cristiana testigo de Jehová. Vamos a preguntarle qué iglesia. Pero todos los que celebran Navidad y todos los que creen en Cristo, ¿no? Son cristianos. Lo que pasa es que existen iglesias y la católica es una iglesia de las tantas que hay en el cristianismo. Solo que la iglesia católica es la más antigua. Eso sí, de la católica nacen todas las demás. De la iglesia católica, ¿no? Es la más antigua. Inicialmente, Manuel, sí. Inicialmente sí. Inicialmente los católicos no apoyan la guerra cuando están en desventaja, ¿no? Una vez que ya ellos ya son la mayoría y comienzan a oficializar, olvídate, ¿no? Le meten cuchillo a todo lo que se mueva. Ya, ahora vamos con los bárbaros y ahí cerramos. Ahí tienen la... espera. Siempre me pasa esto. Deme un segundito. Deme un pequeño segundito. Hago esto. Vuelvo a hacer aquí. Ahora sí. Mucho mejor. Las invasiones bárbaras a Roma. Los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Ah, los romanos llamaban así a los pueblos considerados extranjeros, ¿no? Pueblos que vivían fuera de las fronteras romanas, o es lo mismo, ¿no? Redundante, solamente es una aclaración. Los que atacaron el imperio romano provenían de Europa, germánicos y de Asia. Acá están los germanos. Estos son los germanos. Así eran sus casas, ¿no? Eran con techos así bien bajos, producto de la zona norte donde ellos vivían y había mucha lluvia, ¿no? Cerrado, con una sola puerta. Estas casas no tenían habitaciones, no todos vivían amontonados, uno ahí. El gran rey, que podía ser él, ¿no? Tenía la choza más grande, ese era su único, ¿no? Y acá en el techo era alto, ¿por qué? Porque en el techo colgaban carne. Ya, ellos eran ganaderos y agricultores, en ese orden, ganaderos y agricultores. Y acá en el techo colgaban carne para la época de invierno. Acá hacían, se llamaba eso asesinar la carne, ¿no? Pero asesinar con C, o sea, hacerlo cecina, aquí, ¿no? Acá tenían ellos fogatas que hacían que la carne sudara, ya te imaginarás entrar ahí con el calor que hacía, pero hay que entender que ellos vivían al norte de Europa y ya te imaginarás el olorcito que hacía, ¿no? Porque acá en Michochera, pues, estos no se bañaban ni así lloviera, ¿ya? Y además de ello, ellos les encantaba, para que su cabello se pueda peinar, ellos les encantaba echarse miel al cabello. Entonces ya te imaginas tanta miel que se echaban, más la tierra y mi chochera no se bañaban, pues, ni aun cuando eso dependiera de su vida, ya te imaginarás cómo olían y yo, qué rico olían, ¿no? Y todos amontonados, y en época de invierno no solamente dormían todos amontonados, sino que además en época de invierno metían a sus animales acá para evitar que se murieran de frío. Entonces tú estabas jateando y tenías acostado al chanchito, a la vaquita, ¿no? A la oveja y tenías acostado, ¿no? Y todos ahí, pues el chancho obviamente no te rasca la puertita para salir al baño, ¿no? Todos ahí, ¿no? Ahí lo tienes. Y tenía una sola ventana, porque si no, olvídate, se morían asfixiados. Tenía una sola ventana, ¿no? Que se llama Ojo de Viento. Ahí se llama la ventana, Ojo de Viento. ¿Sabes cómo se...? Eso me llamó la atención bastante, ¿no? Y por eso que me acuerdo. Ese Ojo de Viento en el idioma de ellos se pronunciaba, perdóneme, pero tal vez no lo pronunciación, pero sí me llamó mucho, se llama Widow, Widow. Me se llama Ojo de Viento, Widow. Para los futuros neopaganos, Widow. Y es ahí donde esta palabra widow, al unirse con la lengua celta
británica, vas a tener la palabra window, ventana, ¿no? Ese es el widow, ojo de viento. A ver, acá dice, invasiones bárbaras. Oficialmente, las invasiones bárbaras nacen en el siglo IV. Oficialmente, es decir, ¿no? Es como que tú estás enamorando a la chica, ¿no? Y la chica te roba un primer beso a ti, hombre inocente cristiano católico. Te roba un primer beso, ¿no? Entonces tú le dices, no, por favor, te vas, asustado, como todo hombre. Y después de una semana la perdonas y le dices, mira, yo no soy ese tipo de chicos, yo si quieres que estemos juntos, tú también me gustas, pero me gustaría que sea algo oficial, o sea, me gustaría que te declares, ¿no? Para que en algo vayas a resarcir la mancha que has hecho a mi honor y a mi honra, el robarme un beso. Y la chica se te declara una semana después. Entonces, oficialmente, ¿cuándo están juntos? Cuando se te declaró, no cuando te besó. Igual, podemos hablar que hay invasiones bárbaras a Roma en el siglo III, sí las hay, pero oficialmente son en el siglo IV. Oficialmente, es en el siglo IV, cuando se dan las invasiones al Imperio Romano, principalmente la batalla contra el Emperador Valente, Adrianápolis. Aquí, en esta zona de acá, que estoy yo pintando, en esta zona es donde se ubicaban los bárbaros germanos. Germanos, aquí. Aquí se ubicaban los bárbaros germanos. ¿Ya? Estas son las zonas de los bárbaros germanos. Ahora, mira aquí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué los bárbaros invaden Roma? Por lo siguiente. Primero ya hemos visto que Roma está en crisis, ¿no? Roma está en una crisis total. ¿Ya? Roma está en crisis. Entonces, esta crisis debilita a Roma y debilita sus fronteras. Estos bárbaros vivían en la zona norte. En esta zona norte, aquellos que conocen, han viajado o tienen familiares aquí, hace un frío, olvídate. En el siglo III, antes de las invasiones, en el siglo III, esta región tuvo un clima óptimo, un clima bueno, un clima propicio para la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces ellos estaban felices, felices. Este clima óptimo, bueno, propicio para la agricultura y la ganadería, permitió, permitió que haya buena cosecha. Buena cosecha es abundante alimento. Abundante alimento es que la gente vivía más. Entonces, buena cosecha, por el buen clima, generó como consecuencia una explosión demográfica. Es decir, la gente vivía más tiempo, por lo tanto había más gente. Eso pasó en el siglo III. Pero a partir del siglo IV hay un problema. La temperatura desciende, pero mala, mal desciende la temperatura, frío, cualquier cantidad. Entonces, frío, más cosecha, olvídate, mueren las plantas. Entonces, la cosecha también va a haber una caída en la producción agropecuaria y al haber menos comida, pero sigue habiendo mucha gente, ¿no? Que hay hambre, enfermedades. Entonces, ellos la comienzan a pasar muy mal en el siglo IV. Entonces, el espacio geográfico donde yo he habitado por siglos no me está sosteniendo, no me está siendo óptimo. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me quedo a esperar que cambie como tú con tu relación? No, el bárbaro no se hacía ese daño, no era tóxico. El bárbaro que dijo, yo me largo. Por eso comienzan las migraciones. ¿Y a dónde se va a largar? ¿Al norte? No, pues si viene el frío y cada vez que vas al norte hay más frío, imagínate, al norte no te vas a ir. Al este, no, pues al este están todos los asiáticos. Hacia el oeste puede ser, ¿no? Pero principalmente al sur, porque hacia el oeste necesitas barcos, al sur. Entonces comienzan ellos a invadir. ¿Qué invaden? El Imperio Romano, que se encuentra al sur. ¿Estamos de acuerdo? Pero este Imperio Romano no era la primera vez que lo invadían, pero sí era la primera vez que Roma le invadían con una crisis. Roma tenía crisis, a Roma todo le sale mal en esa época. El Imperio Romano está que se mataban entre ellos. No solamente eso, sino que además hasta hubo enfermedades, pandemias, sí hubo pandemias que venían de Oriente, para variar. Y cuando están en todo esto, en el siglo IV aparecen los hunos, que estos eran más bravos todavía.
Y los hunos hacen que los bárbaros germanos que están invadiendo tanto Roma de Occidente como Roma de Oriente, ¿no? Asustados, fuguen todos a Roma de Occidente. Por eso que todos comienzan a invadir Roma de Occidente. Entonces, primero, tenemos un problema dentro del propio imperio, que lo debilita, ¿no? ¿Cómo decir, no? Una persona, no quiero bromearme con esto, no es sujeto de broma, para nada, ¿no? Pero, a ver, una persona tiene una enfermedad, ¿no? Pues te dice, no, si usted tiene una enfermedad, ponte gripa o una enfermedad crónica, tuberculosis, ¿no? No salga. ¿Por qué? Porque sus defensas están bajas. O sea, internamente esta persona tiene una crisis, tiene una enfermedad previa que hace que sus defensas estén bajas. Entonces, si usted sale a la calle, le puede dar cualquier otra enfermedad más grave, una enfermedad que puede, pues, acabar. En el caso actual, el COVID. El COVID vendría a ser los pueblos bárbaros. O cualquier otra enfermedad puede ser los pueblos bárbaros. Si ustedes se dan cuenta, la gente que tiene VIH, SIDA, no mueren de ello. Lo que ellos tienen es una enfermedad que ataca el sistema inmune. Entonces tu sistema inmune se va al tacho. No tiene sistema inmune. No tiene sistema inmune. Entonces tienes una crisis en tu cuerpo. Y es por eso que te dice, cuídate, porque cualquier enfermedad te puede dar. Una enfermedad, vas a un lugar, tú y tus amigos, la persona que tiene VIH va y sus amigos, o va con su pareja, porque la gente que tiene VIH también tiene su esposa y tiene su esposo, ¿no? Y alguien que tiene, no sé, no sé, gripa, neumonía, no lo sé. Todos están expuestos, pero a solamente el que tiene VIH le da. ¿Por qué? Porque es el que no tiene defensas, pues. Está en crisis su cuerpo, no tiene sistema inmune. Entonces, Roma en el siglo IV estaba así. Espero que se me haya entendido bien la analogía y con el respeto que se merecen las personas que tienen alguna enfermedad previa. No estoy bromeando. Con esas cosas no me bromeo yo. ¿Ya? Entonces, Roma tenía un sistema inmune, o sea, un sistema de defensa por los suelos. Está en crisis, pues. Y es por eso que los bárbaros pueden invadirlo, ¿no? Y la invasión de los hunos, la importancia de esta invasión es que empuja a los bárbaros germanos hacia Roma. Aquí tiene las características. Voy a ver si tienen alguna pregunta. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, eran cómodas para ellos, ¿no, Manuel? O sea, para nosotros sí, pues obviamente era incómodo, para nosotros sí, pues. Quisiera ser un bárbaro, dice Fabricio. Bueno, búscate esto es el neopaganismo y te puedes asociar a esa religión, ¿no? Ya no, ya no celebras Navidad, sino celebras Saudí, ¿no? Algo así. Atrás, hija de la lujuria, exacto, exacto. Tienen que respetarnos. ¿Cómo es eso? ¿Mm? Características agropecuarios más pegados a lo ganadero, ¿ah? Mucho más pegado a lo ganadero que el agricultor, ¿ya? Mucho más pegado. Es falso que los bárbaros andaran con cascos con cuernos, eso es falso, eso es tremendamente falso, eso está demostrado, solo que en algún momento, muchas cosas que nosotros que pensamos que es antiguo no lo es, ¿ah? Me explico, muchas cosas que nosotros creemos que es algo antiguo no lo es, como en algún momento te mencioné, ¿no? El vestido de novia color blanco no es cristiano. Muchas personas dicen, mira, yo me quiero casar de blanco. Los chicos dicen eso, ¿no? Porque quiero reflejar mi pureza, por eso quiero que mi terno sea blanco, ¿no? Pero, y es religioso, entonces, al matrimonio civil uno se puede casar de crema, de beige, no sé, pues, de rojo semáforo, ¿no? Negro azulado, no hay problema, profe, pero en la iglesia, ante Dios, uno se casa, pues, como llegó, puro, de blanco. Y no es cierto, ¿ah? No es cierto. La tradición es que el vestido,
bueno, en este caso de novia, fuera de bromas, era de cualquier color. La tradición es que fuera de cualquier color. Las mujeres antes se casaban de negro, se casaban de marrón o del color que le agradara, ¿ya? El blanco lo impone la reina Victoria en el siglo XIX. ¿Ve? Ella impone el color blanco, ¿ya? Ella impone el color blanco y como hay fotografías de la reina Victoria con su vestido blanco, ¿no? La gente copia, pues. Tira, profe, pero, o sea, porque la reina se vistió de blanco, la gente copia, sí. Y la gente comenzó a casarse de blanco. Y uno le busca explicación. Oye, ¿por qué de blanco? Pureza, pues. O sea, un racismo, ¿no? O lo blanco es puro, lo negro ya es pecaminoso, ¿no? Y ahí comenzamos con el racismo nuevamente. Pero así fue. Así fue. Así que el vestido de novia no tiene ni 200 años. O sea, vestido de novia me refiero a estar de blanco. Pero, profe, pero en las películas se ve que la Edad Media, películas, pues. Otra cosa que tú me digas, profe, yo tengo un texto del siglo XIV, original, en cuero de vaca, y aquí dice que esa es otra cosa. Pero me dices la película, el documental, no, pues los vestidos eran de varios colores. El blanco viene del siglo XIX. Y también en el siglo XIX, cuando hay un rebrote, hay un surgimiento del nacionalismo en toda Europa, y ese nacionalismo toma como base elementos históricos, los alemanes, en su surgimiento de idea de nación, toman como base sus culturas bárbaras o sus culturas germanas, así como nosotros cuando hacemos un arranque de nacionalismo nos basamos en los incas, choteamos olímpicamente a los españoles virreinales y decimos, no, los incas, ¿no? Está la Mascaipacha, está el Chuyo, ¿no? Que creo que ni Chuyo usaban ellos, eso creo que también es moderno, ¿no? Está la Quena. Igual pasó con ellos. Entonces ellos dijeron, nuestro nacionalismo germano, ¿dónde viene? Los pueblos germanos que acabaron con Roma. Ya, ¿y cómo eran? Y comenzaban en ese arranque de nacionalismo, comenzaban a colocar canciones tipo Wagner, ¿no? La famosa Marcha de las Valquirias, que han escuchado, ese ¿no? Que son bárbaros que están yendo pues a Odín. Y todo esto se hacía en base a teatro, en el siglo XIX, no hay televisión, no hay nada de estas cosas. Entonces, en el teatro había pues gente que tenía que escenificar a los bárbaros. Y a alguien en el teatro se le ocurrió que sería chévere, pues como estos tomaban en cuernos, dijeron, ah, ya, para verse más grandes, más imponentes, más fuertes, sus cascos vamos a pegarle cuernos. Y le pegaron cuernos. Pues ahí donde sale pues el tipo, ¿no? Representando a Siegfried o representando, no sé, a Eric el Rojo o a Leif Erikson y sale con cuernos. Y a la gente le gustó, ¿no? Esa idea brava, ¿no? De un hombre con sus cuernos y olvídate, quedó, ¿no? Quedó. Quedó porque en la antigüedad también el utilizar cuernos era sinónimo de poder, sinónimo de fuerza. Hay camafeos de Alejandro Magno con cuernos. En la Biblia, en el libro no Vulgata, sino anterior, se dice que Moisés bajó del monte Sinaí con las 10 mandamientos y con el rostro y tenía cuernos de luz. Los cuernos eran sinónimo de poder. En la antigüedad, en la antigüedad, lo que tu flaca te ha puesto ahora no es poder. ¿Ya? Eso no es poder. Ahorita, ah, profe, yo soy poderoso. No, 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 papito, no, no, no eres poderoso. No te mientas, ¿no? No, no eres poderoso. No le engañes a ella. Ah, gracias, mi amor, por ponerme en poderes. No, 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 no. Eso era en la antigüedad, ya no. Pero no, pues se ha demostrado que los bárbaros no tenían cuernos, no usaban casco con cuernos. ¿Eh? Pero sí adoraba mucho a animales, y en este caso animales ovinos, ¿no? A la cabra, ¿no? Thor volaba con su carruaje con machos cabríos, ¿no? Trueno y relámpago. Utilizan el trueque, la monarquía, lealtad al jefe, eso es muy importante para ellos, en especial el jefe guerrero, el más grande guerrero, ¿no? Ellos eran respeto a la mujer.
Ya, profe, ¿este respeto a la mujer quiere decir que los romanos no lo hacían? No, sí, los romanos lo hacían, pero ellos respetaban a la mujer guerrera, ¿no? No a la luchona, sino a la guerrera, tipo las valquirias que van a la guerra con su espada, su escudo, que se abren caminos solas. A esa mujer ellos respetaban bastante, a las valquirias, ¿no? No, 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 no. Ah, profe, entonces respeto a la mujer guerrera, la que pone en su Facebook, ¿no? Donde pone su güey una leona. No, 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 esa guachafada no, esa guachafada no. No, no, no. Esa guachafada no respetaba. Ellos respetaban a la mujer que se valía sola. ¿Mm? Politeístas, porque adoran a muchos dioses, el dios padre Odín, Thor, el dios del trueno, Loki, etcétera, ¿no? Ellos, todos ellos morirían en el Ragnarok, que no es la película. El hogar de los dioses es Asgard y la morada de los valientes es el Valhalla, es donde van los valientes. Listo. A ver, vamos a hacer tus preguntas para que parezca tu plan. ¿Ya? A ver si hay una pregunta. A ver, ignorado. ¿Es cierto que Cristo no nació? Sí, Oscar, Cristo no nació el 25. Eso, o sea, eso cerraba. Cristo no nace el 25 de diciembre. Eso eh, no hay vuelta que darle. Ya, eso es indiscutible. Indiscutible. Eso sí, no hay vuelta que darle. Eso no es que, profe, hay datos que dicen, probablemente, no, no, eso sí cerrado. Cristo no nace el 25 de diciembre. Los hunos serían hoy de Mongolia. No tenemos claro eso, Henry. No está claro. Sabemos que los hunos son de origen mongólico, pero como eran pueblos nómades, mm, podemos decir que vienen sus orígenes de ahí, pero que ellos tuvieran un lugar fijo no era en esa época. Buena pregunta, José. Buena pregunta. Los bárbaros germánicos se dividen en varios tipos. En varios tipos. Están los visigodos, los ostrogodos, La próxima semana vamos a hablar también de ellos, ¿no? No te preocupes. Esto ha sido un cerrar Roma. La próxima semana no voy a repetir este esquema, pero sí voy a darle un esquema más sobre el final de los bárbaros. Pero sí, o sea, así como te decía, cristianos hay y existen varias iglesias, bárbaro es un término, pero existen varios pueblos. Los bárbaros godos, los germanos godos, y los godos se dividen en dos, en visigodo y ostrogodo, los germanos francos, los germanos érulos, etcétera. Eso lo vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Porque bárbaros todavía sigue la próxima semana, no se preocupen. Ah, esta es muy bonita, sí, muy bonita. Sí, también, Grover, sí. Sí, Grover acá nos hace una aclaración, sí. En algún momento, con el caso del emperador Adriano, los germanos fueron utilizados para defender las fronteras. A esos pueblos que fueron utilizados, esos pueblos germanos que fueron utilizados para defender fronteras se les llamaba pueblos federados. Entre ellos los más famosos fueron los francos, ¿sí? Y esto generó también pues, que haya invasiones, ¿no? Porque ya habían bárbaros dentro. Ah, no, ya Manuel, eso ya vendría a ser, creo yo, vendría a ser ya una especie de copia de otras religiones. Bueno, Lucas, a ver, el que le pone fin al pueblo, a Roma Occidental, ¿ya? Que eso todavía no le he tocado porque lo voy a tocar la próxima semana que hagamos Imperio Bizantino, y ahí voy a hacer un esquema. El que le pone fin al Imperio Occidental es el bárbaro érulo llamado Odoacro. Odoacro. Él pone fin a Roma Occidental, ¿no? No se preocupen que lo vamos a ver también la próxima semana. Como voy a hablar del Imperio Romano de Occidente, de Oriente, perdón, el Imperio Bizantino, ¿ya? Voy a hablar de ellos, ahí está definido más eh, los bárbaros y los finales. Pero en este caso es Odoacro, ¿no? Y el de Oriente, el que pone fin a Oriente, se llama, perdón, se llama Mohamed II.
Mohamed II. ¿Ya? Mohamed II. Pero, disculpa María, ¿qué pregunta? La pregunta del examen que todavía no deben estar haciendo porque todavía no culmino la clase y es la que debo decirle a ustedes, pasen a hacer la pregunta. ¿De ese examen te refieres, María? ¿O qué otro examen te refieres, María? Ujú. Ah, ya, María. Bueno, pero ¿qué podemos esperar, pues, chicos? Si ni siquiera a Dios le hicieron caso, ¿cómo nos van a hacer caso a nosotros? Pues, ¿por qué siempre no es? Así son. ¿Qué opina de contar los pecados de un padrecito? Bueno, eso ya tiene que ver con la fe de cada uno, ¿no? Entonces, terminando para redondear esto, y ya todos van a sacar más nota que María, por adelantarse, es Roma de Occidente tiene como último emperador a Rómulo Augustulo y es invadido por los érulos, así se llama el pueblo bárbaro germano se llama érulos, y el rey se llama Odoacro. Odoacro. Mientras que Roma de Oriente, tiene como último emperador a Constantino XI, y es invadido por los turcos, y tiene como rey de los turcos a Mohamed II, o algunos libros lo llaman también Mahoma II. Te paso a dar las claves, ¿ya? De que no votaron a nadie, ¿ya? Sí, ¿ya? Te paso a dar las claves y ahí pasan ustedes ya a la pregunta del examen. Porque la clave aquí está con clave, así que, perdón, las preguntas están con clave, así que va a ser más sencillo, ¿ya? Para ahorrarnos tiempo. Aquí está, ¿no? Roma intermedio, emperador Augusto, emperador Tiberio, persecución Nero, repaso, la paz de Augusto, no forma parte del grupo, hasta visigodos, ostrogodos, vándalos. Esto es lo que más comentaba tu compañero, ¿no? Son bárbaros, los ostrogodos son bárbaros y los vándalos, lo veremos bien la próxima semana, pero son bárbaros germanos, o sea, de Europa, mientras que los hunos son asiáticos. Entonces, no forma parte del grupo europeo, europeo, asiático. Reino bárbaro que se ubicó en la región de las Galias, los francos. Los érulos se ubicaron en Italia, los ostrogodos también en Italia. Los ostrogodos, vamos a ver la próxima semana, expulsan a los érulos y los visigodos se ubican en España, por eso que a los españoles le llaman godos, ¿ya? Porque el pueblo es godo, el pueblo, espérate, el pueblo es godo, solo que si se fueron al oeste se llaman visigodo y si se fueron al este se llaman ostrogodo, pero el pueblo se llama godo. A los españoles dicen godos hasta el día de hoy. Según la mitología germánica, es la morada donde van los guerreros muertos, incluyendo los dioses, el Valhalla. Porque Nirvana tiene que ver con el lugar de los budistas. Asgard es donde están los dioses. Y los campos elíseos es donde van pero de la religión griega. Reino romano que puso fin al Imperio Romano Occidente, los érulos. Ahí está, los érulos. El rey Odoacro. Primer emperador de Roma de Oriente, Arcadio. Honorio es el de Occidente. Honorio es el de Occidente. Constantino es el último emperador de Oriente. De Oriente. Y Teodosio el que hace la división. En el contexto del Bajo Imperio Romano se caracterizó por la alternancia de periodos de crisis con periodos de estabilidad entre los gobernantes. El gobernante de ese contexto destacó Teodosio, que con la intención de administrar mejor el imperio lo dividió en Occidente y Oriente, y además puso el cristianismo como religión oficial con eh, el acta, o perdón, el edicto tesalónico. Listo, chicos. Listo, por favor, vayan a sus exámenes. Gabriela, ay, ¿qué pasó en biología? Ya nos pusieron el bichito a todos. A ver, pasen, Gabriela, no sabría decirte porque, como ya vimos, Gabriela,
se puede abrir el examen. Trata de ver si no reinicia o reinicia, no, sería tonto. De probar, Gabriela, por favor. ¿Ya? Ya, tenemos el chisme entonces para otro día, ¿ya? Para que nos cuenten lo de biología. Si es que es contable, obviamente. Pasen a la práctica, por favor, chicos. No se preocupe, ya saben que la próxima semana hacemos como un repasito de ¿cómo se llama? De bárbaros también. Chismecito. Cuídense, chicos, ya. Tomen su desayuno, el segundo desayuno, el primero no lo sé. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima semana. Ya, cuídense bastante. Próxima semana no se olviden. Cerramos bárbaros, ¿ya? Hacemos Bizancio y hacemos. De nada, milagros. Chao, Stephanie. Chao, Diana. No, ya me hice chismecito. Y hacemos Islam, los musulmanes, ¿ya? Chao, Diana, cuídate. Chao, Manuel. Y soy Joel. Ah, ya, ya, ya. Gracias, Ángel. Listo, Lucero. Gracias, tú también. Gracias. Chao, Mayori. Gracias, Teresita. Cuídense. Se baneó a cuatro. Ahora, mira, mira, mira la del viejo, ¿ah? ¿Qué es banear? No sé qué es baneo. Es como ayer, estaba que hacía un mensaje de voz y mi hija me repetía en el mensaje de voz y mi pata me dice, oye, tu hija te trolea. Yo me reí, no me digo, pero ¿qué es trolear? Estoy perdido, tengo que ponerme. Ah, ya, 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 gracias, Juan. Ay, ay, ay. En mi pantalla veo a Mr. Bean, veo un anime y veo harto coreano. Sí, yo me di cuenta que Shark. El de Frank no sé qué es, pero creo que también es un dibujo. El de Palacios creo que es de un pirata, creo, ¿no? Estoy medio perdido. Y el de Diana creo que es de un video para niños, no me acuerdo. One Piece. Ah, yeah. Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. One Piece. Están los Backyardigans. No, yo ahorita estoy, ya para cerrar, ya yo ahorita estoy, Josué, claro, yo ya estoy pegado, hasta lo tengo de fondo de pantalla, la de Ataque Titanes. Ya me nivelé, ya, 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 ya. Con mucho esfuerzo ya me nivelé. Listo, José, cuídate. No, me pego algunos nada más. No, siglo cuatro es oficialmente. Siglo cuatro es oficialmente la invasión al imperio. Siglo cinco es la invasión a la ciudad. Cuando le puse oficialmente siglo cuatro. Y listo, Diana. Siglo cinco está ahí, pero a la ciudad de Roma. Mira, mira. ¿Qué lo ves, al imperio, siglo cuatro. A Roma, siglo cinco. Oficialmente al imperio, o sea, a las fronteras del imperio, siglo cuatro. A Roma como ciudad, siglo cinco. Chao, María, cuídate. Juan, no, a veces pasa, Juan. A veces pasa. A veces es bueno, aunque suene tonto, ¿no? Una caída para levantarse con más ganas y tener cuidado la próxima. No te preocupes, Juan. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana.
Cuídense bastante, ¿ya? Cuídense bastante. Hasta la próxima.